Queridos amigos, bienvenidos. Estamos en nuestra sesión número 6 del grupo de estudio Verdad, Belleza y Bondad, Urantia, Toronto en español. Y en esta oportunidad vamos a escuchar la oración de nuestro querido hermano José Luis. Adelante, José Luis. Gracias, José. Buenas tardes a todos y perdón. Una disculpa. Aquí estoy. Amoroso Padre Celestial, agradecemos todos la presencia divina que nos otorgas para estar nuevamente los presentes. Agradecemos de todas y cada una de las experiencias que nos otorgas en Urantia. Agradecemos de todo y cada uno de nuestros actos de bondad y de belleza que damos a nuestros hermanos y hermanas. Te pedimos por todos aquellos los hermanos que están bajo los efectos del virus que nos ataca en esta pandemia, y agradecemos por todo infinitamente a ti, Señor, creador de todos los universos. Amén. Amén. Así sea. Muchas gracias, José Luis, por tu sentida y agradecida oración. Bien, vamos a pasar a la lectura del documento número 2. Habíamos hecho el 0 y creo que el 1 también, ¿verdad? Y ya lo habíamos comentado, o quedaron algunos comentarios pendientes del numeral 1, que trata sobre la infinitud de Dios, o la infinidad de Dios. Habíamos visto que en este numeral hay muchas citas bíblicas, y que las citas bíblicas que aparentemente usan los reveladores son tomadas quizás del original, o porque las citas, cuando yo las comparo con la Biblia que yo tengo, ¿no?, veo que hay cosas distintas, ¿no? Y hay inclusive cosas que están omitidas. Pero, bueno, ¿cómo será? No sé si alguien más quería hacer algún comentario sobre este numeral antes de pasar al siguiente. También habíamos visto que habían tomado citas de libros de la religión hindú, del Vishnu Purana, el Bhagavad Gita, Bhagavata Purana, etc. Bien, este análisis lo ha hecho el doctor Sattler de estas citas de libros sagrados que figuran en este numeral. También hay, por supuesto, pasajes de la Biblia, como el de Mateo, en donde dice, para Dios nada es imposible. En fin. Me parece que habíamos leído completo el numeral 1. Y sí, debemos sí, pasar... leímos completo el numeral 1 y quedó pendiente el número 2. Sí, vamos a entrar al número 2 y le vamos a dar a Anita, que fue la primera que se conectó, el numeral 2 para leer. Voy a compartirte el libro, Anita. Y voy a habilitar también la función de compartir para el que quiera leer en su libro. Ok, libro de Urantia, versión nueva. Me avisas cuando se vea. ¿Qué pasó? Se me fue a mí la... ¿Ah? No, espérate, que me salí de la... Ya estoy compartiendo el libro, pero estoy en otro numeral. Estoy retrocediendo un poquito. ¿Qué pasó? Que me salí... Perdón un ratito. No, todavía estás. No, No te has salido, te veo y te oigo perfectamente. Pero yo acá centras en el tema de la reunión, gracias, y se me fue la imagen, perdón un ratito. Oh, tienes que hacer clic en la camarita de abajo, en la barra de herramientas. Y acá yo veo... Abajo debe estar... Me ha achicado, tengo así la pantalla chiquitita. Perdón un ratito, ¿qué pasó? Simplemente tienes que irte al icono que está abajo en la barra de... Sí, el zoom, que se ve como una cámara. Es como una camarita,
¿Sí? Y entonces ahí entras. Ay, O si quieres, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ya lo ves, ok. Voy a Sí, ampliar más bien el tamaño de letra porque yo lo había sí, porque acá achicado. lo tengo, sí, lo tengo a más chiquito, ahora sí, Ok, ahí lo ves bien. pero no tengo acá la pantalla com- completa, la tengo como chica. O sea, tienes que Pero no, magnificarla. no sé en qué pasó, me pareció raro lo que me ha pasado, ¿no? Pero bueno, a ver. Bueno, Ahorita solamente veo el título 2, La perfección eterna del Padre. y acá, Ya, acá pero sí empieza puedo el leer, texto. sí, puedo leer así. Se me ha achicado la imagen, pero bueno, disculpen, ¿ah? Bueno, Ya. Incluso vuestros antiguos profetas entendieron la eterna naturaleza circular, sin principio ni fin, del Padre universal. Dios está literal y eternamente presente en su universo de universos. Habita el momento presente con toda su majestad absoluta y toda su grandeza eterna. El Padre tiene vida en sí mismo y esta vida es vida eterna. A lo largo de todas las edades eternas, ha sido el Padre quien da a todos vida. Hay una perfección infinita en la integridad divina. Yo soy el Señor, yo no cambio. Nuestro conocimiento del universo de universos desvela no solo que Él es el Padre de las luces, sino también que en su conducción de los asuntos interplanetarios no hay variabilidad ni sombra de cambio. Él declara el fin desde el principio. Dice, mi intención perdurará, haré todo lo que me complazca, de acuerdo con el propósito eterno que me propuse en mi Hijo. Así los planes y los propósitos de la primera fuente y centro son como Él mismo, eternos, perfectos e inalterables para siempre. En los mandatos del Padre hay compleción irrevocable y repleción perfecta. Todo lo que Dios haga será para siempre. Nada se le puede añadir ni nada quitar. El Padre Universal no se arrepiente de sus propósitos originales de sabiduría y perfección. Sus planes son firmes, su intención inmutable y sus actos son divinos e infalibles. 1000 años a sus ojos son como el ayer, cuando ha pasado, y como una vigilia en la noche. La perfección de la divinidad y la magnitud de la eternidad están para siempre más allá de la captación plena de la mente circunscrita del hombre mortal. En la ejecución de su propósito eterno, puede parecer que las reacciones de un Dios inalterable varían a tenor de la actitud cambiante y las mentes volubles de sus inteligencias creadas. Es decir, pueden variar de forma aparente y superficial, pero debajo de la superficie y bajo todas las manifestaciones externas sigue estando presente el propósito inalterable, el plan perpetuo del Dios eterno. Fuera en los universos, la perfección tiene que ser necesariamente un término relativo, pero en el universo central y especialmente en el paraíso, la perfección no está diluida. En ciertas fases es incluso absoluta. Las manifestaciones de la Trinidad varían la exteriorización de la perfección divina, pero no la atenúan. La perfección primaria de Dios no consiste en una supuesta rectitud, sino en la perfección inherente de la bondad de su naturaleza divina. Él es final, completo y perfecto. No hay nada que falte en la belleza y perfección de su carácter recto. Y todo el plan de existencias vivas de los mundos del espacio se centra en el propósito divino de elevar a todas las criaturas con voluntad al alto destino de la experiencia de compartir la perfección paradisíaca del Padre. Dios no es ni egocéntrico ni autosuficiente.
no cesa nunca de otorgarse a todas las criaturas autoconscientes del vasto universo de universos. Dios es eterna e infinitamente perfecto. No puede conocer personalmente la imperfección en su propia experiencia, pero sí comparte la conciencia de toda la experiencia de imperfección de todas las criaturas, luchadoras de los universos evolutivos de los hijos creadores del paraíso. El toque personal y liberador del Dios de perfección cubre con su sombra el corazón y encircuita la naturaleza de todas las criaturas mortales que han ascendido al nivel de discernimiento moral del universo. De esta manera, así como a través de los contactos de la presencia divina, el Padre Universal participa de hecho en la experiencia con la inmadurez y la imperfección de la trayectoria evolutiva de todos los seres mortales de todo el universo. Las limitaciones humanas, el mal potencial, no son parte de la naturaleza divina, pero la experiencia mortal con el mal y todas las relaciones del hombre con el mal son con toda certeza una parte de la autorrealización en constante expansión de Dios en los hijos del tiempo. Esas criaturas de responsabilidad moral creadas o hechas evolucionar por cada hijo creador que sale del paraíso. Gracias. Gracias, Anita. Bien, en este numeral hay varios párrafos interesantes, ¿no? Comienza con aún vuestros antiguos profetas, ¿no? El uso de la palabra circular al describir la naturaleza de Dios nos da algo que podemos visualizar sin principio ni fin, el símbolo de la eternidad. Por eso se habla del círculo de la eternidad, ¿no? Dios, después nos dicen que Dios habita en un presente permanente, habita un momento presente, ¿no? Que en realidad es un símbolo excelente, ¿no? Decir, siempre está en presente, ¿no? No hay pasado o futuro para Dios. Y Dios es inmutable, no cambia. Es lo único que no cambia en el universo, que está en permanente movimiento y en permanente cambio, ¿no? Dios hace las cosas bien y para siempre. Nunca falla. Y sobre todo, nunca se arrepiente de lo que hizo. Si nosotros revisamos muchos pasajes de la Biblia, hay muchas situaciones en donde Yahvé se encoleriza, se pone iracundo, se pone molesto, ¿no? Porque ve que sus planes no han salido como él esperaba, ¿no? Él se sorprende, se llena de ira y desencadena una respuesta violenta contra el pueblo que le desobedece, ¿no? Eso no existe en la naturaleza de Dios, ¿no? En la perfección eterna del Padre, que es el título de este numeral, no hay cabida para un Dios iracundo, para un Dios colérico, que le sucede algo que lo sorprende y lo encoleriza, ¿no? Esta frase de que Dios es inmutable está en Malaquías, donde dice, porque yo, Jehová, no cambio, ¿no? La vida del Padre es la vida eterna y la regala con generosidad. Todos nosotros tenemos la opción de optar por la vida eterna. Esto aparece también en Juan capítulo 5, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es el Padre el que da vida a todos. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 25, dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Hay una frase linda que ponen acá que me encanta, que es el Padre de las luces. No sé si a ustedes les causa la misma emoción, ¿no? Dice, en Él no hay variabilidad ni sombra de mutación. Y ponen un pasaje de Santiago, el capítulo 1,
Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él declara el fin desde el principio, su parecer perdura mientras ejecuta su propósito eterno. Bien. Y nuevamente hay citas, ¿no? Una vez más, Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea, todo lo que mi voluntad cree que es bueno para todos, ¿no? Porque de esa forma, así como está redactado, daría la impresión de que Dios hace las cosas caprichosamente y no es así, ¿no? Y en Efesios 3:11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, así son los planes y propósitos de Dios, eternos, perfectos y por siempre inmutables. En el siguiente párrafo que habla de hay una finalidad. Lo que hace el Padre tiene carácter final y permanece. En el Eclesiastés 3:14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo que decíamos anteriormente, ¿no? El Padre no se arrepiente de nada. Y 1000 años son para él como si fuera ayer. Eso es sacado de los Salmos 94. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Está en los Salmos. El Antiguo Testamento está lleno de historias o de, podríamos decir, mitos y situaciones donde Yahvé se enoja, se llena de ira, se arrepiente de sus obras y decisiones y reacciona violenta y cruelmente. Nada más alejado, nada más años luz de la naturaleza de Dios. Inclusive ahora la Iglesia Católica, en una de las virtudes de un buen católico, es el llamado temor de Dios, ¿no? ¿Han oído ustedes hablar del santo temor de Dios? ¿Mm? Algo que yo nunca entendía y por más que le preguntaba a los religiosos que me enseñaron en el colegio maristas o a los sacerdotes que conocimos, ¿no? En la época que íbamos a misa, Anita, ¿te acuerdas? Y íbamos con la guitarra a tocar en la iglesia, ¿no? Bueno, ¿a qué se refiere eso del temor de Dios? ¿Y por qué tener temor de Dios? ¿No? Es un sinsentido para mí. ¿No? Bueno, el siguiente párrafo que empieza con tal vez parezca que las reacciones de un Dios inmutable podrían parecer que varían como resultado de cambios cósmicos, pero eso es solo aparente. Bajo la superficie funciona el propósito inmutable de Dios eterno. Allá en los universos, el siguiente párrafo, el 2:2:4. La perfección es absoluta en el paraíso, pero relativa en los universos evolutivos. O sea que acá nunca va a haber perfección, porque estamos evolucionando desde la máxima imperfección, pasando por todos los niveles intermedios hasta llegar a una perfección finita. O sea, la máxima perfección a la que podemos aspirar es la perfección de Dios el Supremo, o sea, que es el Dios de la dimensión finita, que evoluciona, que está evolucionando y está actualizándose con todas nuestras experiencias. Bien. ¿Algún comentario hasta ahora de lo que hemos estado diciendo? Hablen con toda confianza. Todas las opiniones son bienvenidas. Bien. En este párrafo que habla de la perfección primordial de Dios, ¿no?
parece ser que en ese esquema de la creación concebida por Dios, ese plan está centrado en elevar a las criaturas volitivas como nosotros, que tenemos una personalidad y que tenemos libre albedrío, a las alturas de compartir la perfección de Dios. Primero al nivel finito, y después cuando ya seamos abrazados por la Trinidad y seamos convertidos en seres absónitos, podremos seguir perfeccionando y poder comprender la realidad absonita. Y bueno, nos dice que Dios no es egocéntrico, ni está aislado, en fin. Bien. Y aquí podríamos hacer una pequeña discusión sobre cómo así el hombre, que es creado con una personalidad, o sea, el ser humano en general, ¿no? Y con una voluntad, cómo se diferencia de los animales, ¿no? Los animales no tienen autoconciencia, no saben que tienen una identidad, ¿no? Además, los animales no tienen sentido del humor, ¿no? Algo que dicen que nos ha llegado con el aporte genético de Adán y Eva. O sea, desde que llegó Adán y Eva, recién el hombre tuvo sentido del humor y tuvo también sensibilidad al arte y a la música sobre todo, ¿no? Bueno, los animales pues tienen sus características. Algunos tienen inteligencia y tienen sentimiento, ¿no? Quizás todos lo tienen en algún grado, ¿no? Bien. Después el siguiente párrafo nos habla de que Dios es eterno, ¿no? El 226. Dios no puede conocer la imperfección como experiencia personal, pero comparte la conciencia de la imperfección tal como la experimentamos nosotros, sus hijos, en la dimensión finita, ¿no? O sea, Dios comparte con nosotros esas experiencias de imperfección, de sufrimiento, de error, inclusive de pecado, ¿no? Por la presencia de los ajustadores dentro de nuestra mente, ¿no? O de nuestra supermente, la mente supraconsciente. Bien. Y de esa forma se enriquece o se completa el Supremo, que es una de las personalidades divinas del paraíso, de Abona. Bien. Disculpen, voy a tener que cortar acá, que está entrando una llamada. Disculpen. A veces entran llamadas inoportunas. Se supone que todo lo malo que nos pasa es parte también de, porque acá estamos como en una escuela, en un aprendizaje, ¿no? En la Tierra. Y eso es parte de ese aprendizaje, ¿no? Exactamente, Anita. Disculpa que quiero ver cómo apagar este teléfono. Sí, para que no vuelva a sonar. Ahora sí. Ya. Lo apago y que quede ahí tranquilo. Bien. Ok. ¿Algún otro aporte o comentario sobre esto? Si no, pasamos al numeral 3. Renato, ¿quisieras leernos por favor el numeral 3? Sí, Ok. sí, claro que sí. ¿Tú quieres compartir tu libro o abro el mío? Sí, mejor yo lo comparto. Excelente. A veces he tenido así medio fallas con el internet, o sea, si se sale o algo, vuelvo a entrar, pero ustedes sigan, ¿no? No te preocupes. Ojalá que no pase, pero estaremos ya preparados. Ok. Ya. Justicia y rectitud. Dios es recto y por lo tanto es justo. El Señor es recto en todos sus caminos. No sin causa he hecho todo lo que he hecho, dice el Señor.
Los juicios del Señor son totalmente verdaderos y rectos. La justicia del Padre Universal no puede estar influida por las acciones y las actuaciones de sus criaturas, pues no hay iniquidad en el Señor nuestro Dios, ni acepción de personas, ni acepción de ofrendas. Cuán vano es hacer apelaciones pueriles a un Dios semejante para que modifique sus inalterables decretos, de forma que podamos evitar las justas consecuencias del funcionamiento de sus sabias leyes naturales y de sus rectos mandatos espirituales. No os engañéis, no es posible mofarse de Dios, pues fuere, lo que un hombre siembre, eso recogerá. Pero es verdad que incluso en la justa recolección de una cosecha de maldades, la justicia divina está siempre atemperada por la misericordia. La sabiduría infinita es el árbitro eterno que determina las proporciones de justicia y de misericordia que se impondrán en cualquier circunstancia dada. El mayor castigo, en realidad una consecuencia inevitable de la maldad y de la rebelión deliberada contra el gobierno de Dios, es la pérdida de la existencia como súbdito individual de ese gobierno. El resultado final del pecado incondicional es la aniquilación. A fin de cuentas, esos individuos identificados con el pecado se han destruido a sí mismos al volverse totalmente irreales por abrazar la iniquidad. Sin embargo, la desaparición factual de tales criaturas se retrasa siempre hasta que el orden establecido de justicia vigente en ese universo haya sido plenamente acatado. El cese de la existencia se decreta habitualmente en el fallo de dispensación o de época emitido para el mundo o los mundos. En un mundo con Urantia se produce al final de una dispensación planetaria. El cese de la existencia se puede decretar en tales momentos por la acción paritaria de todos los tribunales con jurisdicción que van desde el Consejo Planetario, pasando por las Cortes del Hijo Creador, hasta los tribunales de enjuiciamiento de los ancianos de los días. El mandato de disolución se origina en las cortes más altas del superuniverso a raíz de una confirmación ininterrumpida de los cargos procedentes de la esfera de residencia del malhechor. Y entonces, cuando la sentencia de extinción se ha confirmado en lo alto, la ejecución se lleva a cabo mediante la acción directa de los jueces que residen en la sede del superuniverso y actúan desde ahí. Cuando esta sentencia se confirma finalmente, el ser identificado con el pecado pasa a ser instantáneamente como si no hubiera sido. No hay resurrección de dicha suerte, es perpetua y eterna. Los factores de energía viva de la identidad se resuelven mediante las transformaciones del tiempo y las metamorfosis del espacio en los potenciales cósmicos de donde emergieron en su momento. En cuanto a la personalidad del inicuo, queda privada de un vehículo en el que continuar la vida por el fracaso de la criatura en hacer las elecciones y tomar las decisiones finales que le habrían asegurado la vida eterna. Cuando el abrazo continuo al pecado de la mente asociada culmina en su identificación completa con la iniquidad, ocurre que con el cese de la vida, con la disolución cósmica, dicha personalidad aislada es absorbida en la sobrealma de la creación y pasa a convertirse en parte de la experiencia en evolución del Ser Supremo. No vuelve a aparecer nunca más como una personalidad. Su identidad pasa a ser como si hubiera sido. En el caso de una personalidad habitada por un ajustador, los valores experienciales de espíritu sobreviven en la realidad del ajustador que sigue existiendo. En toda contienda que se produzca en el universo entre niveles actuales de realidad, la personalidad de nivel más alto triunfará a la larga sobre la personalidad de nivel más bajo. Este resultado inevitable de las controversias del universo es inherente al hecho de que la divinidad de la cualidad es igual al grado de realidad o actualidad de cualquier criatura con voluntad. El mal puro, el error completo, el pecado intencionado y la iniquidad sin atenuantes son inherentes y automáticamente suicidas. Tales actitudes de irrealidad cósmica pueden sobrevivir en el universo debido solo a una misericordiosa tolerancia transitoria.
a la espera de la acción de los mecanismos que determinen la justicia y establecen la equidad de los tribunales de recto juicio del universo. El mandato de los hijos creadores en los universos locales es de creación y de espiritualización. Estos hijos se dedican a ejecutar eficazmente el plan paradisíaco de ascensión progresiva de los mortales, a rehabilitar a los rebeldes y a los pensadores equivocados. Pero cuando todos sus esfuerzos amorosos son rechazados definitivamente y para siempre, el decreto final de disolución es ejecutado por fuerzas que actúan bajo la jurisdicción de los ancianos de los días. Gracias. Gracias. Gracias, Renato. Miren, este numeral trata de la justicia y la rectitud y el destino de un ser que opta por la iniquidad y se vuelve irreal y resulta que este ser que ha optado por esa decisión de rechazar la vida eterna, desaparece. Es como un suicidio espiritual. ¿Alguien quiere comentar sobre esto de la justicia y la rectitud? Es un suicidio espiritual, pero pasa a llegar al infierno. No, el libro O Durante ya no habla desaparece de su alma y de la faz del universo. no, hay escrituras, hay pasajes de las escrituras que hablan del infierno, pero acá en todas las citas que vamos a ver, se rechaza esa posibilidad. No hay un infierno. En realidad lo que existe es la extinción, la eliminación de esa personalidad. Bueno, dicen como si nunca hubiera existido. O sea, lo que queda de ese ser personal pasa al Supremo. Y todos los actos, ¿no? Que haya hecho esa persona, hay un párrafo muy interesante ahí que dice que en cuanto a los eventos temporales y la metamorfosis del espacio, algo así dice. Voy a buscarles exactamente ese texto, como que se retrocede en el tiempo y todos esos actos quedan disueltos de alguna manera. Yo lo entiendo así. Perdón, voy a poner un ratito acá el libro, donde está esa parte. Está en el párrafo 5. En el 5, ¿verdad? Espérate. Donde dice, acá está, sí. El párrafo es el 234, dice, cuando esta sentencia se confirma finalmente, el ser identificado con el pecado pasa a ser instantáneamente como si no hubiera sido. No hay resurrección de dicha suerte, es perpetua y eterna. Después dice, los factores de energía viva de la identidad se resuelven mediante las transformaciones del tiempo y las metamorfosis del espacio en los potenciales cósmicos de donde emergieron en su momento. O sea, todo lo que esa persona vivió, ¿no? Y en el espacio en donde sucedieron esos hechos, de alguna forma se deshacen o no sé, se desaparecen de la historia, ¿no? ¿Cómo interpretarían ustedes este párrafo? Dice, los factores de energía viva de la identidad se resuelven mediante las transformaciones del tiempo y las metamorfosis del espacio en los potenciales cósmicos de donde emergieron en su momento. Y después dice, en cuanto a la personalidad del inicuo, queda privada de un vehículo en el que continuar la vida, por el fracaso de la criatura en hacer las elecciones y tomar las decisiones finales que le habrían asegurado vida eterna. Cuando el abrazo continuo al pecado de la mente asociada culmina en su identificación completa con la iniquidad, ocurre que con el cese de la vida, con la disolución cósmica, dicha personalidad aislada es absorbida en la sobrealma de la creación
y pasa a convertirse en parte de la experiencia en evolución del Supremo, del Ser Supremo. Y por supuesto, todo lo que el ajustador vivió con esta persona, eso sí queda, porque el ajustador continúa viviendo, el ajustador es parte de Dios mismo. Entonces, y ese ajustador se vuelve un ajustador experimentado, ¿no? Que va a buscar a otro ser que seguramente está destinado a hacer grandes cosas, ¿no? Porque los ajustadores nos escogen. Probablemente el que me escogió a mí no es muy experimentado, que digamos. Bueno, entonces, y después, claro, hay una serie de citas. Dios, Jehová es justo en todos sus caminos, esos de los salmos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho, ¿no? Dice Jehová, el Señor, está en Ezequiel, los juicios de Jehová son verdad y todos justos, está en los salmos también, etcétera, más y más citas de la Biblia, ¿no? Y yo creo que el que te escogió a ti es muy experimentado, ¿no? De veras que lo creo, porque por eso tienes esa facilidad y esa forma de explicar el libro de Urantia, y eso no es nada fácil. Bueno, tratamos de sumergirnos en estos párrafos y de ver qué sentido tienen esas palabras o qué cosas nos han querido decir, ¿no? El revelador, el consejero divino que redacta este documento, ¿no? Hay un párrafo que me impresionó muchísimo que dice, pero toda justicia puede atemperarse con misericordia, dice. La sabiduría es el árbitro entre la justicia y la misericordia. Solo Dios, en su infinita sabiduría, puede anteponer la misericordia a la justicia. O sea, puede haber un hecho claro ante nuestros ojos que debe ser condenado si es que se aplica justicia. Si la justicia es ciega y ante un hecho hay una pena o una sanción, ¿no? Esto no funciona así con Dios. Cuando Dios nos juzga, siempre Dios antepone la misericordia a la justicia. Fíjense que hasta dónde llega la justicia divina, ¿no? O sea, no es como la justicia humana que es objetiva y bueno, antes tal delito, pueden haber atenuantes, pueden haber agravantes, todo lo que quieran, pero siempre la justicia es la justicia, ¿no? La justicia cae con todo su peso a la persona que ha cometido un acto delictivo o algo muy malo, ¿no? Entonces, en este caso no es así. Y cuando un ser que ha caído en la iniquidad, que ha caído en el pecado persistente y en el rechazo total, ¿no? De todo lo bueno que podría ser, es ella misma la que se vuelve irreal y entonces no tiene derecho a la existencia, porque en el mundo espiritual el error y el pecado no tienen cabida. ¿Mm? Entonces, el pecado deliberado destruye los valores de supervivencia de la personalidad. ¿Mm? Sí, ¿alguien quiere? Yo creo que precisamente como Dios conoce el fin desde el principio, por eso mismo Él es el único que tiene esa misericordia, que nadie más entiende. Y por eso también creo que hay muchos de nosotros que nos hemos salvado y hemos continuado a la vida eterna. Uh-huh. Uh-huh. Efectivamente. Entonces, podríamos decir que solo Dios puede, por esa sabiduría que tiene, es omnisapiente, ¿no?
puede anteponer la misericordia a la justicia. Y eso lo tendríamos a nuestro favor. Bien, en lo que decía Anita sobre el infierno, ¿no? Simplemente se ignora en el libro Durante, no se habla del infierno. El pecado, dicen, es el suicidio cósmico. Elegir no ascender es identificarse con el pecado. Y la desaparición de la personalidad, ¿no? Se demora siempre hasta que la justicia se imparta plenamente. Y la justicia, al final, digamos, la decisión de la eliminación o de la desaparición de una personalidad la tienen en última instancia los ancianos de los días en Ubersa, en la capital del superuniverso. La cesación de la existencia, dice el cese de la existencia en el 233. El cese de la existencia se decreta normalmente en los juicios dispensacionales. Y aquí ponen una frase bíblica de Daniel 7, versículos 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Eso está en Daniel, que es la única parte de la Biblia en donde hablan de los ancianos de los días, pero acá le dicen ancianos de días. Bien, entonces, en nuestra esfera de natividad, en nuestro mundo de nacimiento, se nos acusa, digamos. Somos convictos en el universo local y la sentencia se confirma y se ejecuta en el superuniverso. Y el alma identificada con el pecado se vuelve como si nunca hubiera sido. La pena, el castigo por el pecado no es el infierno, es la muerte eterna, no el fuego eterno, ¿no? O sea, y esa muerte es causada por la misma persona que decidió por optar por la iniquidad, ¿no? Es como un suicidio, no es que te matan, sino que te suicidas, ¿no? Bien, entonces los factores de la realidad de un alma perdida vuelven al potencial cósmico del que surgieron. La realidad se conserva, pero el pecado no es una realidad cósmica. Nos recalcan eso. La personalidad y el ajustador sobreviven, pero se mantendrán separados para siempre del individuo al que pertenecieron. Esa personalidad pasa al supremo, al ser supremo, dicen. El ser mortal inicuo se disuelve y se convierte en sus potenciales cósmicos mediante las transformaciones del tiempo y las metamorfosis del espacio, lo que acabamos de leer. Es que ahí nos dice claramente que uno mismo es el responsable de que no viva. No es Dios ni es nadie. Es uno mismo. Sí, y más adelante vamos a ver cómo, a pesar de que alguien hace mal o hace daño, Dios sigue amando a la persona. Puede repudiar el acto de maldad, puede repudiar el pecado, puede odiar el pecado, pero no a la persona que peca. La persona que peca siempre tiene la oportunidad de rehabilitarse, ¿no? Hasta ese punto llega la justicia divina. Entonces... me imagino que irán a algún espacio donde se va a enderezar su vida, ¿no? Esa es una parte interesante, fíjate. Cuando una persona se arrepiente, cuando un alma, ¿no? Que ya pasó al otro lado, es sometida a un juicio y se le dice, bueno, tú hiciste esto, esto y esto otro, ¿no? Y la persona dice, sí, estoy arrepentido de lo que hice, ¿no? Quisiera rehabilitarme. A partir de ahí, esa persona va a tener que de alguna forma reparar, pienso, ¿no? No es que borrón y cuenta nueva, ¿no? No creo que la justicia divina funcione de esa forma. Esa persona tendrá que compensar todo lo malo que hizo con obras buenas para ir resarciendo, para ir, digamos, limpiando
todas esas cosas, ¿no? Yo creo que cuando... ¿Habrá alguna cárcel espiritual? sí, hay prisiones, hay mundos de las prisiones. Ahora vamos a ver cuando veamos los mundos del Padre, ¿no? En Jerusalén hay una esfera, hay un mundo de transición que es el mundo del Padre, y hay unos satélites que rodean 7 satélites a ese mundo y les dicen los mundos prisión. Ahí hay una cantidad inmensa de ángeles, de seres intermedios, de humanos o de gente que, sé yo, participó en la rebelión y que se arrepintieron y Ahí que de está alguna Lucifer. forma están purgando. Eso podría ser algo así como los mundos purgatorios, ¿no? Porque esas almas todavía existen, no han sido eliminadas. Entonces, pero cuando se decretó, creo, la eliminación de Lucifer, creo que Lucifer sí ha sido, no sé si están en Exterminado, se supone. eh, Caligastia y Daligastia siguen existiendo y siguen actuando en este momento. Pero Pero Lucifer creo que fue decretado su extinción, no. ¿o no? Lucifer está ahí en el mundo, en las cárceles, precisamente. Ya, bueno. eh, Están esperando, o sea, su juicio no ha sido todavía. Todavía no se ha decretado entonces la extinción de Todavía Lucifer. no. Bueno, ya. Entonces ahí hay una confusión que probablemente haya llegado en uno de esos mensajes del 11:11, ¿no? Bueno, pero vamos a ceñirnos al libro de Urantia y punto. Ahora sé que muchas almas que no desean rehabilitarse y que prefieren la extinción es porque ellos están viendo que esta la magnitud del daño que han hecho, la maldad, lo tremendamente malignos o malvados que han sido, que tendrían que pasarse pues miles de años para tratar de limpiar eso, y no están dispuestos a hacerlo y por lo tanto prefieren desaparecer, ¿no? Entonces, yo lo veo así. Esto de la justicia divina podríamos quedarnos acá conversando bastante, ¿no? En realidad, solo la Trinidad juzga y los ancianos de los días son los representantes de la Trinidad en cada uno de los superuniversos, ¿no? Esa justicia divina es una función de la Trinidad. Y esa justicia es inherente a la soberanía universal de la Trinidad del Paraíso. Eso lo pueden ver en el documento 10. En el documento 10, también en el numeral 6, dice: los ancianos de los días y sus asociados de origen trinitario imparten justicia suprema a los 7 superuniversos. ¿No? Y en cuanto a la justicia y la misericordia, en el documento 21 vamos a leer más adelante que aquello que la misericordia no puede rehabilitar, la justicia finalmente tendrá que ejecutar o aniquilar, ¿no? En los documentos de la vida de Jesús, en el 133, Jesús trata sobre la justicia, ¿no? En el documento 133 hay un pasaje en donde Jesús habla de la justicia. Bien, como siempre ama al pecador, aborrece el pecado, odia el pecado, pero ama al pecador, ¿no? Y después más citas bíblicas en los Salmos: justicia y juicio son el cimiento de su trono. En el Apocalipsis: salvación y honra y gloria y poder son el Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, en los Salmos. Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Crónicas. Y en Romanos: cuán insondables son sus juicios. Bien. ¿Algún otro comentario o pasamos al número 4? El número 4 le vamos a encargar a José Luis. José Luis, por favor, ¿nos puedes leer el 4? Sí, claro, Voy a compartir el libro entonces. por favor. Acá vamos.
Me avisa cuando aparezca. Ahí está. 4. La misericordia divina. La misericordia es simplemente justicia atemperada por esa sabiduría que surge de la perfección del conocimiento y del reconocimiento pleno de la debilidad natural y de los obstáculos ambientales de las criaturas finitas. Nuestro Dios está lleno de compasión, es clemente, paciente y rico en misericordia. Por eso, quien quiera que invoque al Señor será alabado, será salvado, pues Él perdonará abundantemente. La misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad. Si su misericordia perdura para siempre, yo soy el Señor que ejerce la amorosa benevolencia del juicio y la rectitud en la tierra, pues en estas cosas me complazco. No aflijo voluntariamente ni apeno a los hijos de los hombres, pues soy el Padre de las misericordias y el Dios de todo consuelo. Dios es inherentemente amable, naturalmente compasivo y sempiternamente misericordioso, y no es necesario ejercer influencia alguna sobre el Padre para suscitar su amorosa benevolencia. La necesidad de la criatura es totalmente suficiente para asegurar el flujo pleno de las tiernas misericordias del Padre y de su gracia salvadora, puesto que Dios lo conoce todo acerca de sus hijos, es fácil para él perdonar. Cuanto mejor entienda el hombre a su prójimo, tanto más fácil será perdonarle e incluso amarle. Solo el discernimiento de la sabiduría infinita permite a un Dios recto ministrar al mismo tiempo justicia y misericordia en cualquier situación dada del universo. El Padre Celestial no se debate nunca entre actitudes contradictorias hacia sus hijos del universo. Dios nunca es víctima de conflictos de actitud. Su conocimiento de todas las cosas dirige infaliblemente su libre albedrío a elegir un comportamiento en el universo que satisface perfecta, igual y simultáneamente las exigencias de todos sus atributos divinos y las cualidades infinitas de su naturaleza eterna. La misericordia es el fruto natural e inevitable de la bondad y el amor. La naturaleza bondadosa de un Padre amoroso no podría negar en modo alguno el sabio ministerio de misericordia a todos y cada uno de los miembros de todos los grupos de sus hijos del universo. La unión de la justicia eterna y la misericordia divina constituye lo que en la experiencia humana se llama equidad. La misericordia divina representa una técnica equitativa de ajuste entre los niveles de perfección y de imperfección del universo. La misericordia es la justicia de la supremacía adaptada a las situaciones de lo finito en evolución. Es la rectitud de la eternidad modificada para satisfacer los más altos intereses y el bienestar de los hijos del tiempo en el universo. La misericordia no es una contravención de la justicia, sino más bien una interpretación comprensiva de las demandas de la justicia suprema, tal como se aplica equitativamente a los seres espirituales de menor rango y a las criaturas materiales de los universos en evolución. La misericordia es la justicia de la Trinidad del paraíso, sabia y amorosamente enviada a las múltiples inteligencias de las creaciones del tiempo y el espacio, tal como es formulada por la sabiduría divina y determinada por la mente de que todo lo sabe, y el libre albedrío soberano del Padre Universal
y de todos sus creadores asociados. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Miren ustedes. Volvemos a lo que es la misericordia divina que está por encima de la justicia. Cómo solo Dios, en su infinita sabiduría, puede ser así de misericordioso, ¿no? La misericordia es justicia modificada por la sabiduría, basada en el conocimiento de la debilidad natural y los obstáculos del entorno en los cuales nosotros vivimos, ¿no? Entonces siempre tendremos misericordia, seremos merecedores de misericordia por las circunstancias en las que vivimos, ¿no? Y encima, por el hecho de que nuestro mundo se plegó a la rebelión y nos llevaron a la confusión, todo se trastornó aquí. Por lo tanto, las personas que mantienen la rectitud en un mundo como Urantia tiene, tiene mucho más mérito que otros mundos que no tuvieron la desgracia de formar parte de los mundos plegados a la rebelión. Bien, nuevamente hay referencia a distintas escrituras que hablan sobre la misericordia y sobre la generosidad de Dios, y bendito sea el Padre misericordioso. Está en los Corintios, hay citas de las crónicas, de los salmos, y nuevamente de Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Ya? Siempre tenemos esa opción del arrepentimiento, del perdón de Dios y la misericordia de Dios. Entonces, estos párrafos nos dicen que Dios es inherentemente compasivo y que Él, que lo sabe todo y lee nuestros corazones y lee nuestras intenciones, ¿no? Es el primero que quiere que nosotros nos salvemos y entremos en el camino de la perfección, y con todas la dicha y la alegría que significa eso. Entonces, nosotros ya tenemos entonces eso garantizado por parte del Padre, por el amor del Padre. Y no necesitamos intermediarios, dice ahí. No necesitamos que alguien interceda por nosotros, ¿no? Algo que está muy arraigado en casi todas las religiones, ¿no? Sobre todo en la católica, ¿no? Que tenemos patronos, que tenemos virgencitas que van a abogar por nosotros, ¿no? Y no es así. No necesitamos intermediarios, ni tampoco necesitamos que un sacerdote nos dé el perdón. Bien. Entonces, simplemente saber que para Dios es fácil perdonarnos porque Él lo sabe todo de nosotros. Y también nosotros debemos actuar de esa forma, ¿no? Con nuestros semejantes, con el prójimo. Y por eso debemos conocer o ponernos en el lugar del otro para poderlo entender mejor y saber perdonarlo e incluso amarlo. Bien. Por eso dice que Dios ministra justicia y misericordia en cualquier momento, en cualquier situación del universo. Pero nada más Él es capaz de eso. Efectivamente, Renato. Y creo que un punto importante acá también es destacar que para nosotros merecer la misericordia y el perdón, tenemos también que estar dispuestos a hacerlo. Y eso está en la oración de Jesús, ¿no? En el Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros estamos dispuestos a perdonar a los que nos ofenden, ¿no?
De esa forma, entonces, vamos a merecer el perdón de Dios. Bien. ¿Alguna otra cosa que destacar aquí? Bueno, la misericordia es la descendencia natural de la bondad y el amor. Un padre creador no puede negar misericordia a sus hijos del universo. La justicia eterna y la misericordia divina combinadas constituyen lo que el hombre llamaría equidad, ¿no? Bien. En el párrafo que dice, la misericordia divina representa, dice, es la técnica equitativa de ajuste entre los niveles de perfección y de imperfección del universo. La misericordia es la justicia suprema adaptada a lo finito en evolución, la rectitud eterna modificada para el bienestar de los hijos del tiempo. La misericordia no contraviene la justicia, es simplemente una interpretación comprensiva de la justicia para el interés de todos los implicados, o sea, para beneficio, diríamos yo, de todos los que están implicados en esto. La misericordia es la justicia del paraíso impartida sabia y amorosamente a las creaciones del tiempo y el espacio de acuerdo con el libre albedrío soberano del Padre Universal. Bien. Podemos ampliar nuestra comprensión de la misericordia divina en los siguientes documentos del libro de Urantia. En el documento 38 habla de la misericordia, es simplemente justicia temperada por esa sabiduría que proviene de la perfección del conocimiento y del pleno reconocimiento de la debilidad natural y las limitaciones ambientales de las criaturas finitas. En el 38.5 nos dice, la misericordia divina representa una técnica equitativa de ajuste entre los niveles universales de perfección e imperfección. Un poco complementando lo que está ya aquí en el documento 2, ¿no? En el documento 75 dice, la misericordia es amor aplicado. En el 92, el Espíritu es un ministro de misericordia. Y en el 146, en vida de Jesús, aquellos que reciban misericordia deberán mostrar misericordia, dice Jesús, o sea, ser misericordioso para merecer que tengan misericordia con nosotros. La misericordia tal como se presenta en la Biblia, habíamos dicho en ese pasaje de los Salmos, en el 145:9, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. En Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, etcétera, etcétera. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bueno, entonces, seamos misericordiosos, seamos comprensivos, sepamos perdonar para poder merecer perdón y misericordia también. ¿Algún otro comentario? Yo creo que la misericordia, lo que es la verdadera misericordia, la vamos a aprender cuando estemos en el mundo de las mansiones. Aquí no tenemos idea, así a ese nivel, ¿no? Al menos vamos a tener una visión más amplia de lo que es el amor de Dios y la misericordia. Bien, le pedimos a Miriam si nos puede leer el numeral 5, el amor de Dios. Tenemos tiempo todavía, sí estamos bien. Voy a compartir. ¿Compartes tu propio libro, Miriam? Sí. Ok, adelante. ¿Se ve? A ver, ¿ya quiere venir? Ya lo veo. 5. El amor de Dios. Dios es amor, por lo tanto, su única actitud personal hacia los asuntos del universo es siempre una reacción de afecto divino. El Padre nos ama lo suficiente como para otorgarnos su vida. Hace que su sol salga sobre malos y buenos y envía la lluvia a justos e injustos. Se equivoca quien piense que son los sacrificios de sus hijos o la intersección de sus criaturas subordinadas lo que incita a Dios a amar a sus niños, pues el Padre mismo os ama.
Es precisamente por este afecto paternal por lo que Dios envía a los maravillosos ajustadores para que moren en el interior de la mente de los hombres. El amor de Dios es universal. Todo aquel que quiera puede venir. Él quisiera que todos los hombres se salvaran mediante el conocimiento de la verdad. Él no desea que ninguno perezca. Los creadores son los primeros que intentan salvar al hombre de los desastrosos resultados de su necia transgresión de las leyes divinas. El amor de Dios es, por naturaleza, un afecto de padre. Por consiguiente, a veces nos disciplina en nuestro propio provecho, para que podamos ser partícipes de su santidad. Incluso en vuestras pruebas más duras, recordad que en todas vuestras aflicciones Él se aflige con nosotros. Dios es divinamente bondadoso con los pecadores. Cuando los rebeldes regresan a la rectitud, son recibidos misericordiosamente, pues nuestro Dios perdonará abundantemente. Yo soy el que borra vuestras transgresiones por mi propio bien, y no recordaré vuestros pecados. Mirad qué tipo de amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En definitiva, la mayor prueba de la bondad de Dios y la razón suprema para amarlo es el don del Padre que mora en tu interior, el ajustador que tan pacientemente aguarda la hora en que ambos os hagáis eternamente uno. Aunque buscando no puedes encontrar a Dios. Si te sometes a la dirección del Espíritu que mora en tu interior, serás guiado infaliblemente, paso a paso, vida a vida, de universo en universo y de edad en edad, hasta que encuentres finalmente en presencia de la personalidad paradisíaca del Padre Universal. Qué gran sinrazón es no adorar a Dios, porque las limitaciones de la naturaleza humana y los impedimentos de haber sido creados materiales os impiden verlo. Entre vosotros y Dios hay una enorme distancia, un espacio físico que atravesar. Existen igualmente un gran abismo de diferenciación espiritual que es necesario salvar. Pero a pesar de todo lo que os separa física y espiritualmente de la presencia personal y paradisíaca de Dios, deteneos a ponderar el hecho solemne de que Dios vive dentro de vosotros. Él, a su propia manera, ya ha salvado el abismo, ha enviado algo de sí mismo, su espíritu, para que viva en vosotros y comparta vuestros esfuerzos en vuestra carrera eterna en el universo. Se me hace fácil y agradable adorar a alguien que es tan grande y al mismo tiempo está dedicado con tanto afecto al ministerio de elevar a sus criaturas humildes. Amo naturalmente a alguien que es tan poderoso como creador y controlador de lo creado, y sin embargo tan perfecto en bondad y tan fiel en la amorosa benevolencia que nos cubre constantemente con su sombra. Creo que amaría a Dios exactamente igual si no fuera tan grande y poderoso, mientras fuera tan bueno y misericordioso. Todos nosotros amamos al Padre, más por su naturaleza que en reconocimiento de sus asombrosos atributos. Cuando observo a los hijos creadores y a sus administradores subordinados luchar tan valientemente contra las múltiples dificultades del tiempo inherentes a la evolución de los universos del espacio, descubro que siento un afecto grande y profundo por esos gobernantes menores de los universos. En definitiva, creo que todos nosotros, incluyendo los mortales de los mundos, amamos al Padre Universal y a todos los demás seres, divinos o humanos, porque percibimos que estas personalidades nos aman de verdad. La experiencia de amar es en buena parte respuesta directa a la experiencia de ser amado. Al saber que Dios me ama, debería seguir amándolo supremamente, aun cuando estuviera despojado de todos sus atributos de supremacía, ultimidad y absolutidad. El amor del Padre nos sigue ahora y por todo el círculo sin fin de las edades eternas. Al ponderar la naturaleza amorosa de Dios,
Solo hay una reacción razonable y natural de la personalidad. Amaréis cada vez más a vuestro Hacedor, brindaréis a Dios un afecto análogo al de un niño por su Padre terrenal. Pues igual que un Padre real, un Padre verdadero, ama a sus hijos. Así ama el Padre universal a sus hijos e hijas creados y busca por siempre su bienestar. Pero el amor de Dios es un afecto parental, inteligente y con visión de futuro. El amor divino actúa en asociación, unificada con la sabiduría divina y con todas las demás características infinitas de la naturaleza perfecta del Padre Universal. Dios es amor, pero el amor no es Dios. La mayor manifestación del amor divino hacia los seres mortales se observa en el otorgamiento de los ajustadores del pensamiento, pero donde podéis ver la mayor revelación del amor del Padre es en la vida de otorgamiento de su Hijo Miguel, que vivió en la tierra la vida espiritual ideal. El ajustador que mora en el interior es quien individualiza el amor de Dios para cada alma humana. Casi me duele a veces verme obligado a retratar el afecto divino del Padre Celestial por sus hijos del universo mediante el símbolo verbal humano amor. Este término, aun cuando connota efectivamente el concepto más elevado que tiene el hombre de las relaciones mortales de respeto y de entrega, designa con demasiada frecuencia relaciones humanas totalmente ignobles e indignas de ser conocidas por ninguna palabra que se utilice también para indicar el afecto incomparable de Dios vivo por sus criaturas del universo. Lamento profundamente no poder emplear algún término supremo y exclusivo que transmita a la mente del hombre la verdadera naturaleza y la belleza exquisita del significado del afecto divino del Padre del Paraíso. Cuando el hombre pierde de vista el amor de un Dios personal, el reino de Dios se convierte simplemente en el reino del bien. A pesar de la unidad infinita de la naturaleza divina, el amor es la característica dominante de todos los tratos personales de Dios con sus criaturas. Muchas Gracias. gracias, Miriam. Gracias, puedes dejar de compartir. Miren, este es uno de los numerales que más me gusta, el amor de Dios. Y hay muchas cosas acá para reflexionar, ¿no? Esa referencia de Juan 4:16, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El amor de Dios se muestra sin restricciones. Está en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea, el amor de Dios no está, es universal, no está limitado a solo las buenas personas, ¿no? El sol sale para todos y la lluvia cae sobre justos e injustos. En el siguiente párrafo nos dice que es erróneo pensar que los sacrificios, ¿no? Podrían influenciar en el amor de Dios. Dios no necesita que le rindan sacrificios, ni que hagamos cosas especiales para buscar su aprecio o su favor, ¿no? Es el amor de Dios el que envía a los ajustadores del pensamiento para que moren en nuestro interior, ¿no? Esa es la mayor muestra del amor de Dios, que comparta toda nuestra vida y nos ayude a en el camino de retorno hasta encontrarnos nuevamente con el Padre en el paraíso. El amor de Dios es universal, como decíamos, ¿no? En Apocalipsis 22 dice, y el que tiene sed, venga, y el que quiera,
tome del agua de la vida gratuitamente. Y Dios quiere obviamente que todos nos salvemos. No está dispuesto a que nadie se pierda. Bien. Los creadores son los primeros. El Hijo Creador es el primero en actuar para salvar a la criatura de los resultados del pecado. Pero incluso el afecto paternal debe disciplinarnos a veces. Esto ha sido tomado de Hebreos 12. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinábamos como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. O sea, el amor de Dios no significa que solamente vamos a recibir pues favores de Dios, ¿no? También vamos a recibir lecciones que nos van a ayudar a corregir nuestros errores o nuestras tendencias naturales. Dios participa experiencialmente en toda experiencia finita del hombre a través de los ajustadores que viven en nuestra mente, ¿no? En todas nuestras aflicciones, dice, Dios también se aflige con nosotros. En el siguiente párrafo, Dios es divinamente generoso. Dios es divinamente generoso por los pecadores. Y esta es la frase de Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios destruye el pecado, lo elimina. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, por mi propio amor, y no me acordaré de tus pecados. Dios nos ama como un padre ama a sus hijos. Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Bien. La presencia de nuestro ajustador de pensamiento es la mejor prueba del amor de Dios. El ajustador aguarda pacientemente hasta que nos hagamos uno con él, hasta el momento de la fusión. Aunque la búsqueda personal no lleve ni revele a Dios, el modelador divino sí nos guiará infaliblemente hacia el Padre. Dice, paso a paso, vida a vida, de universo en universo, de edad en edad, hasta llegar a su presencia en el paraíso. En el 2:5-6 dice, cuán irrazonable es no adorar a Dios porque no lo vemos. Podemos adorar a Dios a pesar del abismo físico y espiritual que nos separa, porque su espíritu vive dentro de nosotros. Él mismo ha salvado el abismo y esto es un hecho solemne. O sea, Dios ha venido hacia nosotros y ha salvado ese gran abismo, esa gran distancia, tanto física como espiritual que nos separa de Él. En la Biblia hay algunos pasajes en Pablo que habla del Espíritu del Padre que mora en nuestro interior. También podemos leer en los Corintios, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Otra de Corintios dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y hay otros más. Bueno. El redactor de este documento es un consejero divino, ¿no? Que habla sobre su actitud de adoración
es consciente de la grandeza divina del Creador y sostenedor universal, pero si no fuera tan grande y poderoso, lo amaría igual porque es bueno y misericordioso. Dice. Es interesante este punto de vista, ¿no? Más se le ama a Dios por su bondad y misericordia que por su poder, ¿no? También el consejero divino declara su admiración por los hijos creadores. Los llama valientes, ¿no? En realidad los hijos creadores sufren cuando hay rebeliones o cuando tienen que vivir una vida encarnada como la que le tocó vivir a Jesús en Urantia, ¿no? Amamos a Dios y a los demás seres divinos porque percibimos que nos aman de verdad, dice. Sin embargo, es fácil amar a quien nos ama, lo difícil es amar a quien no nos ama. El consejero divino piensa que amaría supremamente a Dios incluso si estuviera desprovisto de su supremacía, ultimidad y absolutidad. Bien. Cuando más experimentamos a Dios y su amor, más le amaremos como un niño ama a su padre terrenal. Sentirnos amados y tener amor por Dios como si fuera nuestro Padre, nos ahuyenta todo temor. Podríamos decir que el amor a Dios es todo lo opuesto al miedo, al temor. El amor de Dios es sabio y previsor. Es un amor con visión de futuro, dicen ahí, ¿no? O sea, es un amor que procura sacar lo mejor de nosotros porque Él sabe hasta dónde podemos llegar. Bien. Y esta frase que a mí me impresionó mucho cuando la leí por primera vez en el libro de Urantia, Dios es amor, pero el amor no es Dios, ¿no? O sea, el amor no es digno de adoración, pero el amor es la característica sobresaltante, es la característica por excelencia de Dios, aparte de sus cualidades divinas que son creador, ¿no? De creador y de sostenedor. Y por último, el revelador nos dice que lamenta mucho pues que tener que utilizar la palabra amor para hablar de esa cualidad excelsa de Dios. No encuentra mejor palabra. Si bien la palabra amor demuestra pues o expresa nuestro concepto más sublime, ¿no? de sentimiento, también se usa amor para decir qué sé yo, ¿no? Amo los autos deportivos, ¿no? O para decir, amo tal o cual plato de comida. ¿Mm? También se usa, la misma palabra se usa para cosas totalmente pueriles, totalmente sin importancia, ¿no? Y la estamos usando para describir la cualidad más excelsa de Dios, el amor. Bien. Entonces, si los reveladores no fueran tan reacios a introducir nuevos términos, creo que nos habrían dado una nueva palabra para el amor divino, pero se han reservado ese derecho. No han querido decirnos cuál es la palabra cósmica para expresar el amor de Dios, ¿no? Algo que sería un término completamente nuevo para nosotros. Al menos yo lo veo así, ¿no? Bien. Entonces, ¿alguna otra idea algún otro aporte que quieran hacer? Sobre el amor podríamos hablar y podríamos tener una discusión. Hay muchos documentos más adelante que van a hablar también del amor del Padre, del amor de Dios y también el amor de Jesús, ¿no? Por ejemplo, en el 54 habla de la justicia restringida, es una prueba del amor de Dios, ¿no? O sea que Dios puede, de alguna manera, retardar la justicia o ejecutar algo
justamente movido por el amor o para darle la oportunidad a la persona para que reaccione. En el 41 vamos a volver a leer que Dios Padre trasciende a Dios Juez. En el 31 podemos admirar la belleza, pero amamos solo a personas. El amor es la motivación suprema del hombre, en el 196. El crecimiento del amor es inconsciente, en el documento 100. En el documento 100 también se lee, aprende cada día a amar a una persona más. Y en el 114 nos dicen que el aislamiento planetario del que fuimos víctimas por plegarnos a la rebelión no ha interferido para nada con el amor de Dios. El amor de Dios sigue siendo igual o incluso mayor por nosotros, que estamos en este mundo aislado. El amor de Dios está individualizado en cada criatura a través de nuestros ajustadores. Ese es otro concepto importante. O sea, se manifiesta de una forma especial el amor de Dios en cada uno de nosotros a través de nuestro ajustador. Jesús reveló a un Dios de amor y el amor abarca la verdad, la belleza y la bondad. Jesús ama como padre, pero también ama como hermano. Está en el documento 140. Y en el 149, otra sobre el amor de Jesús. Jesús pone el amor en el lugar del miedo, ¿no? Lo que decíamos en antes. Si uno confía en el amor de Dios, ya no siente miedo. No siente miedo para nada. Y aquí les voy a poner acá una serie de referencias bíblicas sobre el amor de Dios. Bueno, de los Salmos, de varias de Juan, en fin. Ok. Pasamos ahora al numeral. Oye, nada más quiero, Sí. es que yo creo, eso yo lo creo, ¿no? Que Dios no nos puede querer más a nosotros por eso, porque Dios nos quiere a todos por igual. Estoy convencido de que así es. ¿Te refieres a que no nos quiere que más porque hemos sido un mundo plegado a la rebelión? Sí, nos quiere igual, porque nos ama igual a todos. No, nosotros no porque sufrimos esa cosa, nos va a querer más Dios, creo yo. Ajá, claro. Pero digamos, nuestros esfuerzos y nuestra lealtad a Dios vale más en un mundo como este que en mundos en donde las cosas han sido más fáciles, ¿verdad? Yo lo veo así, Sí, al menos. sí, pero yo creo que nos cuesta más trabajo todo. O sea, inclusive creemos por la fe. Entonces, claro que eso es pues, habla muy bien de nosotros. Pero en cuanto al amor de Dios, creo que nos quiere igualito a todos. No quiere a nadie más que a alguno. O sea, no tiene preferencias. Exacto. No tiene Por preferencia, no hace acepción de personas. por sus hijos de los planetas en rebelión. Claro, por supuesto, así debe ser. Dios ama a todos por igual, pero sí reconoce el valor de la lealtad en los mundos en donde fue más difícil mantener esa lealtad y esa fidelidad, ¿no? Sí, Incluso, definitivamente. ustedes han oído hablar de los agondonteros. Así nos dicen a nosotros. Claro, nosotros somos agondonteros, porque a pesar de todo en contra, mantuvimos nuestra fidelidad y nuestra fe, ¿no? No perdimos la fe, ¿no? O sea, el que no pierde la fe en circunstancias desfavorables merece el título o el grado o el honor de ser agondontero, ¿no? Bueno. ¿Cómo fue lo que dijiste, Pepito, por lo de la rebelión, el aislamiento del planetario? ¿Qué cosa fue lo que dijiste? ¿Que no Sí, fue muy claro eso? este planeta se plegó a la rebelión y por estar nosotros en
más dificultades para mantener la fe y la fidelidad a Dios y estar en el plan de Dios, es que tiene más mérito, ¿no? Decidir hacer la voluntad del Padre en un planeta como Urantia tiene más mérito que en otro planeta que no se plegó a la rebelión y todos han ido avanzando y han ido madurando espiritualmente de una forma más fácil y menos dificultosa que la que nos ha tocado vivir a nosotros acá en Urantia, ¿no? Se plegó a la rebelión por la Caligastia se plegó a la rebelión de Lucifer. Caligastia era el príncipe planetario. Ah, así era. Así fue la cosa. ¿Mm? Yeah. Muy bien. Entonces, creo que tenemos tiempo para avanzar el numeral 6, que no es muy largo, que habla de la bondad de Dios. En realidad nos faltarían 2 numerales. Ojalá pudiéramos terminar. Son 24 para las 8. Yo quiero terminar en punto porque respeto las actividades que puedan tener cada uno de ustedes. Entonces vamos a dar la vuelta, como yo hablo mucho en los comentarios. A ver, Anita, ¿nos puedes leer el 6? Voy a compartir mi libro, ¿ya? Ok. O sea, damos la vuelta. Ahora vuelves a leer, Anita. Y después volvería Renato con el 7, si es que alcanzamos. ¿Lo ves? ¿Puedes agrandarlo un poco más? Ok. Está en 150, lo agrandaré a 200 o a 175 por si acaso. ¿Verdad? No va a ser que se salga de la pantalla. ¿Qué tal ahí? Igualito lo veo. Ah, espérate, creo que tengo que jalarlo. Está como en Word. Salvo que No. falte poner la pantalla completa arriba. Si quieres, yo se lo comparto. A ver, a lo mejor el tuyo se ve más claro. Sí. Esto es lo máximo, porque si no, ya me salgo, creo. A ver, voy a dejar de compartir. A ver, intenta Ok. con el tuyo, Renato, por favor. Gracias. ¿Qué Sí, tal ahí, Anita? está bien. Ya. Excelente. 6. La bondad de Dios. En el universo físico podemos ver la belleza divina. En el mundo intelectual podemos percibir la verdad eterna. Pero la bondad de Dios se encuentra solo en el mundo espiritual de la experiencia religiosa personal. En su verdadera esencia, la religión es una fe confiada en la bondad de Dios. En filosofía, Dios puede ser grande y absoluto, incluso de algún modo inteligente y personal. Pero en religión, Dios debe ser también moral, debe ser bueno. El hombre podría temer a un Dios grande, pero solo puede amar a un Dios bueno y confiar en él. Esta bondad de Dios es parte de la personalidad de Dios y su plena revelación aparece solo en la experiencia religiosa personal de los hijos creyentes de Dios. La religión implica que el supramundo, que tiene naturaleza de espíritu, es consciente de las necesidades fundamentales del mundo humano y responde a ellas. La religión evolutiva puede llegar a ser ética, pero solo la religión revelada llega a ser verdadera y espiritualmente moral. El antiguo concepto de Dios como deidad dominada por una moralidad regia fue elevado por Jesús al nivel afectuosamente conmovedor de la íntima moralidad familiar de la relación padre-hijo. No hay ninguna más tierna ni más bella en la experiencia de los mortales. La riqueza de la bondad de Dios lleva al hombre errado al arrepentimiento. Todo don bueno y todo don perfecto vienen del Padre de las luces. Dios es bueno, es el refugio eterno del alma de los hombres. El Señor Dios es misericordioso y clemente. Es paciente y rico en bondad y verdad. Probad y ved que el Señor es bueno. Bendito el hombre que confía en él. El Señor es clemente y lleno de compasión. Él es el Dios de salvación. Sana al desconsolado y venda las heridas del alma.
es el benefactor todopoderoso del hombre. El concepto de Dios como juez-rey, aunque fomentó un alto canon moral y creó un pueblo respetuoso de la ley como colectivo, dejó al creyente individual en una triste posición de inseguridad respecto a su estatus en el tiempo y en la eternidad. Los profetas hebreos posteriores proclamaron que Dios era un padre para Israel. Jesús reveló a Dios como el Padre de cada ser humano. Todo el concepto que tiene el mortal de Dios está iluminado trascendentalmente por la vida de Jesús. La generosidad es inherente al amor parental. Dios ama no a la manera de un padre, sino como padre. Él es el Padre del paraíso de todas las personalidades del universo. La rectitud implica que Dios es la fuente de la ley moral del universo. La verdad pone de manifiesto a Dios como revelador, como maestro. Pero el amor da y ansía afecto. Busca una camaradería comprensiva como la que existe entre padre e hijo. El pensamiento divino puede ser rectitud, pero la actitud de un padre es amor. La suposición errónea de que la rectitud de Dios era irreconciliable con el amor desinteresado del Padre Celestial presuponía ausencia de unidad en la naturaleza de la deidad y condujo directamente a la elaboración de la doctrina de la expiación, que es una afrenta filosófica tanto a la unidad de Dios como a su libre albedrío. El afectuoso Padre Celestial, cuyo espíritu mora en el interior de sus hijos de la tierra, no es una personalidad dividida, una de justicia y otra de misericordia, ni se requiere un mediador para conseguir el favor o el perdón del Padre. La rectitud divina no está dominada por una estricta justicia punitiva. Dios como Padre trasciende a Dios como juez. Dios no es nunca iracundo o vengativo, ni está enojado. Es verdad que la sabiduría refrena a menudo su amor y que la justicia condiciona su misericordia rechazada. Su amor por la rectitud no puede evitar mostrarse como un odio igual por el pecado. El Padre no es una personalidad inconsecuente. La unidad divina es perfecta. En la Trinidad del Paraíso hay unidad absoluta a pesar de las identidades eternas de los iguales en rango a Dios. Dios ama al pecador y odia el pecado. Tal afirmación es cierta filosóficamente, pero Dios es una personalidad trascendente y las personas solo pueden amar y odiar a otras personas. El pecado no es una persona. Dios ama al pecador porque el pecador es una realidad de personalidad potencialmente eterna. En cambio, Dios no adopta ninguna actitud personal hacia el pecado, porque el pecado no es una realidad espiritual, no es personal, y por lo tanto, solo la justicia de Dios tiene conocimiento de su existencia. El amor de Dios salva al pecador. La ley de Dios destruye el pecado. Esta actitud de la naturaleza divina podría cambiar si al final el pecador se identificara completamente con el pecado, al igual que la misma mente del mortal puede también identificarse plenamente con el ajustador espíritu que mora en su interior. Dicho mortal identificado con el pecado se volvería entonces totalmente no espiritual en su naturaleza y por lo tanto personalmente irreal, y experimentaría la extinción final del ser. La irrealidad, incluso la incompleción de la naturaleza de las criaturas, no puede existir para siempre en un universo progresivamente real y crecientemente espiritual. Frente al mundo de la personalidad,
se descubre que Dios es una persona amorosa. Frente al mundo espiritual es un amor personal. En la experiencia religiosa es ambas cosas. El amor identifica la disposición volitiva de Dios. La bondad de Dios descansa en el fondo del libre albedrío divino. La tendencia universal a amar, mostrar misericordia, manifestar paciencia y ministrar perdón. Gracias, Renato. Gracias, Anita y Ah. Renato. Gracias. Miren ustedes, se ha vuelto a repetir esa frase, ¿no? De que Dios odia el pecado, pero ama al pecador. En un sentido filosófico, ¿no? Porque no se puede odiar algo que no es una persona. El pecado no es una persona, ¿no es cierto? Y la justicia divina elimina, destruye el pecado, pero la misericordia divina rescata y perdona al pecador. ¿No? Este numeral habla justamente de eso, de la bondad de Dios, ¿no? Y cómo Dios muestra su bondad a través de la misericordia, ¿no? Dios podría ser absoluto, comienzan diciendo, ¿no? En el universo físico, podría ser absoluto en la filosofía, pero en la religión Dios debe ser bueno. El hombre podría temer a la grandeza de Dios, pero solo puede amar a un Dios bondadoso, a un Dios que nos ve con amor, que nos ama. La bondad de Dios se revela mejor en la experiencia religiosa de sus hijos creyentes. En su verdadera esencia, la religión es una fe confiada en la bondad de Dios. Esa es nuestra religión de experiencia personal. Tenemos fe en el amor de Dios, confiamos en el amor de Dios. Y eso es lo que más fuertemente nos liga a Dios, a nuestro Creador. La religión evolutiva, nos dice en el siguiente párrafo, puede ser ética, pero solo la religión evolutiva se refiere a las religiones del mundo, ¿no? Que han ido evolucionando. Pero solo la religión revelada o la religión que nosotros encontramos dentro de nosotros mismos es la verdadera y la más moral de todas. Entonces aquí hablamos de ética y de moral. En el diccionario dice que ética está relacionada con la acción, el motivo o el carácter moral, emociones éticas, sentimientos, deber o conducta moral, preceptos de moralidad. La ética también se le llama a la moral profesional, ¿no? Se dice cuando un profesional procede de forma correcta, buscando el bien de su cliente o en el caso de un médico de su paciente, esa persona, ese profesional está actuando con ética, ¿no? Y la moral es algo más, digamos, de valor filosófico, ¿no? Se habla de principios morales, se habla de sabiduría moral, se habla de virtud, de rectitud o de carácter moral. Rectitud en la vida. Bien. Jesús elevó la moralidad real de Dios hasta la moralidad más alta del amor paternal. Entonces, esa relación padre-hijo que nos presenta Jesús al revelarnos al Padre universal, al Padre celestial, es la forma más, digamos, más íntima o más sublime que nosotros podemos establecer de una relación con Dios, como si fuéramos hijos de un Padre amoroso. ¿No? Y Dios nos ama no a la manera de un Padre terrenal, ¿no? O de un Padre humano, sino nos ama con el amor divino. Y bien, después vienen párrafos con otras citas de la Biblia, que la mayoría son sacadas de los Salmos, algunas de Isaías y otras del Éxodo. Todas están acá, se las voy a mandar en el papel
en el resumen que les voy a enviar después. Y también en esa frase que dice, Él es omnipotente, nuestro Señor y nuestro benefactor, está sacado del sijismo, de la religión Sikh. Ustedes saben, la religión Sikh es una religión india, junto con el budismo, el hinduismo y el jainismo, fundada por el gurú Nanak, en una época en que había una pugna entre el hinduismo y el islam. Estamos hablando del siglo XVI-XVII. Bien. Este es el primer ejemplo de combinación de pasajes bíblicos con una cita de otro libro sagrado, en este caso del sijismo, ¿no? Bien, en el párrafo que dice el concepto de Dios, el concepto de rey, juez de Dios, fomentó la moralidad nacional en el pueblo judío, pero aportó poco consuelo al individuo que se siente triste e inseguro de su estatus ante la eternidad. Los profetas proclamaron a Dios como Padre de Israel, pero Jesús reveló a Dios como Padre de toda la humanidad, del ser humano, no importando raza, nacionalidad o condición social. Eso no les gustó a los judíos, que Jesús dijera eso siendo judío. Bien, entonces, una vez más, Dios no ama a la manera de un padre, sino como padre. La generosidad y el desinterés son la naturaleza real del amor paternal. Y más adelante habla de la rectitud. La rectitud implica que Dios es la fuente de la ley moral del universo, pero esto no significa que dichas leyes estén en conflicto con su amor paternal. El amor da y anhela afecto, busca la compañía y la comprensión. Justamente la relación entre padre e hijo. Y algo que sí vale la pena conversar aquí, discutir, es el tema de la expiación. Dice, la doctrina de la expiación, que también se llama de propiciación o de sustitución, es un asalto filosófico a la unidad de la deidad y al libre albedrío de Dios. ¿Qué significa esto de la expiación? Que es la base de la religión católica, por ejemplo, de casi todas las religiones cristianas, ¿no? Que el hombre es pecador por naturaleza, ha nacido ya en pecado por el pecado original de Adán y Eva, y la única forma que tiene para liberarse de esa culpa, de ese pecado, es que alguien más, el Hijo de Dios, venga a morir por nosotros. Y de esa forma pagar la deuda que tiene la humanidad con Dios. O sea, ¿ustedes le ven alguna lógica a eso? ¿Les parece justo que un padre que ama a sus hijos mande a un hijo para que se deje matar, ¿no? Como el cordero pascual en el ara de sacrificios, para sentirse satisfecho y perdonar al resto de la humanidad pecadora? A mí me parece la idea más absurda y más descabellada que puede haber. Y como dicen acá, es un asalto, una afrenta filosófica a la unidad de la deidad, ¿no? Y al libre albedrío divino. O sea, cómo Dios puede decidir enviar a un hijo para que se sacrifique por los pecados de otros. No le veo ningún sentido, ¿no? Sin embargo, esa es la base, ¿no?, del dogma de fe de la Iglesia Católica, la expiación. Dios vino al mundo para morir por nosotros. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que muera por nuestros pecados. Y de esa forma ya sentirse Dios satisfecho de que, bueno, nos ha salvado de la culpa. Totalmente absurdo. Totalmente absurdo. O alguien de los que estamos aquí presentes piensa de otra forma.
me gustaría conocer esa opinión. No, pensamos igual que tú, pero además dice que era su único hijo. Su hijo. Y da la casualidad que son 700,000. Sí, bueno, eso no la Biblia no puede saberlo, ¿no? Pero esto de la expiación me parece pues aberrante, por decirlo menos, ¿no? Y una vez más destacan que Dios, el amoroso Padre Celestial, ¿no? No requiere de mediadores para dar su perdón. Dios nunca se vuelve iracundo, Dios no está sujeto a la ira, aunque la sabiduría puede restringir su amor en algunos casos, ¿no? Y la justicia condicionar su misericordia. En el caso de que esta misericordia es rechazada, ¿no? Entonces, Dios es coherente, ¿no? Y la unidad divina es perfecta. Después destacan acá lo que decíamos al principio, Dios ama al pecador. Dios ama al pecador y odia al pecado. Es una idea filosófica porque no se puede odiar a algo que no es una persona. Y el pecado no es una persona, es algo, es un error, es parte de la imperfección que estamos viviendo ahora, pero que como los universos evolucionan hacia la perfección, ¿no? En algún momento toda la imperfección va a desaparecer y por lo tanto el pecado va a desaparecer. El pecado es algo que el mal y el pecado es algo que se van a volver irreales a medida que pasemos a cada vez estados más altos de perfección. Entonces, la irrealidad no puede existir para siempre en un universo espiritual que está haciéndose progresivamente real, nos dice ahí en ese párrafo, ¿no? Entonces, y aquí les traería una pequeña anécdota de otro grupo que estuve escuchando que discutían sobre, no, perdón, fue en uno de esos chats. Yo estoy en casi todos los chats de los urantianos y entonces alguien ahí dijo que lo de la rebelión de Lucifer no era cierto porque en el mundo espiritual ya no hay el pecado y el error y la imperfección no existen porque eso es irreal, eso solamente lo vivimos en el mundo, ¿no? En este planeta, digamos, ¿no? Pero esa persona se estaba olvidando, entonces alguien le refutó, por supuesto, y la persona se resintió y se retiró del chat. Pero la razón de esto es porque no solamente el planeta, sino todos los planetas y toda la dimensión finita, en donde están los 7 superuniversos, estamos progresando hacia la perfección y por lo tanto sigue habiendo imperfección. El pecado en algún momento va a ser irreal y va a desaparecer, y el mal va a desaparecer, pero en la medida que vayamos progresando hacia esa perfección. Por lo tanto, era perfectamente aceptable que incluso en personalidades espirituales elevadas como un hijo Boronadek, ¿no? O perdón, como un hijo Lanonandek primario, que era el soberano del sistema, cometiera el error de rebelarse contra Jesús e ignorar al Padre, ¿no? Entonces, eso sucede Entonces, porque había esa posibilidad, ¿no? Inclusive a ese nivel. entonces, si dices que todo el mal va a desaparecer, los ángeles caídos también van a desaparecer. En algún momento, si no se... Los que no acepten el perdón, ¿no? Los que hayan llegado a un grado de iniquidad que ya rechacen la misericordia divina. Pero los que se arrepientan y quieran rehabilitarse, esos van a sobrevivir, por supuesto. Pero van a tener que pagar un alto precio, obviamente, porque no puede haber borrón y cuenta nueva, lo que les decía hace un ratito. ¿Mm? ¿Qué horas son? Ya nos dieron las 8 y creo que nos quedamos aquí. Nos queda un numeral que trata de la verdad y la belleza divinas. Terminaremos ese numeral en nuestra próxima sesión y pasaremos al documento 3. ¿Mm? Y bueno,
ahí lo dejamos. Una vez más, les agradezco a todos su presencia y participación. ¿Qué Gracias. les parece? ¿Están de acuerdo en que suba las grabaciones que hemos hecho de las sesiones anteriores y esta al canal de YouTube Urantia Toronto? Sí, Para que los que puedan, para los que, digamos, no hayan podido asistir, no hayan podido estar presentes, puedan escucharla y verla, pues. Sí, sí, Como sí. hacíamos. claro que sí. Ok, entonces después de que se haga la conversión del video, voy a subirla. Esta Bueno. última, y después iré subiendo las anteriores poco a poco. Bueno, Bueno, queridos amigos, he tenido un gusto inmenso de verlos y nuevamente les Igualmente. agradezco su presencia y participación. Nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante. gracias. Chao. Gracias a todos.